No existe ni una sola cosa en común que tengan la riqueza y la pobreza. Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. El miedo ha sido y probablemente seguirá siendo el enemigo número uno de la humanidad. El miedo es aquel estado mental que ha provocado que muchísimas ideas, muchísimos soñadores y muchísimas grandes intenciones pasen desapercibidas o incluso mueran antes de manifestarse en nuestro plano físico. Y según Napoleon Hill en su libro de Piensa y hágase rico, y además en distintas obras, la batalla más grande de la humanidad siempre ha sido la fe contra el miedo. Y definitivamente todos en este podcast, todos los que estamos escuchando estos episodios, incluido yo obviamente, somos presa del miedo. Y el miedo nos ha hecho estragos impresionantes que a veces ni siquiera terminamos dándonos cuenta de que es así, pero el miedo provoca la inacción, el miedo provoca que nos paralicemos, el miedo provoca que no estemos cumpliendo nuestros sueños y el miedo provoca que no nos sintamos también autorrealizados, que no tengamos esa autoestima, esa seguridad, esa confianza en uno mismo. El miedo nos impide de pensar y de soñar en grande. El miedo es el enemigo número uno de la humanidad. Así que definitivamente, para poder empezar en tu camino en que vences el miedo y aumentas tu fe, primero que nada tienes que identificarlos. Existen muchos miedos allá afuera, distintos tipos de miedos, pero los más importantes, Napoleon Hill habla acerca de 6 miedos básicos, que los iremos cubriendo todos y cada uno a través de estos episodios del podcast, pero precisamente hoy vamos a hablar de uno de los 6 miedos, quizá el más grande de todos, que es el miedo a la pobreza. Debes entender lo siguiente: el miedo solamente es un estado mental, el miedo solamente es imaginario, el miedo únicamente vive en nuestra cabeza. Pero cuando lo asociamos con otra de las emociones negativas en nuestro mundo, que es la pobreza, y ahora tenemos el miedo a la pobreza, solamente tienes que entender una cosa: la riqueza y la pobreza van en diferentes direcciones. No existe ni una sola cosa en común que tengan la riqueza y la pobreza. Son dos caminos alternos, uno es el polo norte y otro es el polo sur. Así que una de las principales claves para darte cuenta de si tienes este miedo a la pobreza es ir detectando alguno de los síntomas. Hay principalmente 5 síntomas que si tú me estás escuchando en este momento te podrás dar cuenta de si posees uno o más de ellos. Entonces seguramente tú tienes miedo a la pobreza. Y lo siguiente que quiero que hagas es que cuando repases estos 5 síntomas conmigo, no te vayas a sentir mal. No te vayas a sentir mal si detectaste que tienes miedo a la pobreza. Eso no es la mala noticia. La mala noticia sería no haberlo detectado. La mala noticia sería que siguieras inconsciente de lo mismo. Porque cuando permaneces inconsciente de tus debilidades, no hay espacio para poder mejorarlas, pero cuando al menos te haces consciente, ya puedes trabajar en convertirlas en fortalezas. Así que si descubres que tienes miedo a la pobreza a través de este episodio, vamos juntos a trabajar para que eso se vaya erradicando, pero no te me vayas a sentir mal, no te me vayas a sentir inferior, no te vayas a sentir menos, porque te lo puedo decir, yo creo que mucho tiempo de mi vida tuve muchísimo, pero muchísimo miedo a la pobreza, y darme cuenta de que lo tenía me ayudó a trabajar en ello. Así que síntoma número 1, la indiferencia. Esta indiferencia traducida a través de la falta de ambición, donde todo te da X, donde te da igual hacer dinero o no hacer dinero, donde piensas que ya estás bien, donde si te falta alguna recompensa que pudiste haber generado, te da igual, te da X. Esa falta de ambición, esa indiferencia es uno de los principales síntomas de que tienes miedo a la pobreza. El siguiente es la indecisión. Tener una decisión enfrente de ti, no importa si difícil o no importa si fácil, lo que yo he aprendido es que los que tienen el hábito de la indecisión, tanto en lo fácil como en lo difícil, igual tienen pelea. Pero esta indecisión básicamente significa dejar que otros piensen por ti, dejar que otros hagan el trabajo de pensamiento y de tomar las decisiones por ti. Es gravísimo.
Es renunciar básicamente a la responsabilidad de diseñar y de controlar tu vida. Siguiente, la preocupación. Y la preocupación es curiosa porque se expresa a través de múltiples acciones. Por ejemplo, gastar de más. Por ejemplo, tomar muchísimo alcohol. Por ejemplo, usar incluso sustancias nocivas. Culpar a otras personas de lo que pasa a tu alrededor. Culpar a las circunstancias. Todo eso son formas en las cuales se expresa la preocupación. Siguiente, la sobreprecaución. Cuando no sabes si dar el paso o no, que esto se combina un poco con la indecisión, ¿cierto? No sabes si dar un paso o no, pero no sabes si dar un paso o no porque tienes miedo de fallar, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de afectar a otros, tienes miedo incluso de hasta poner en peligro tu propia integridad. Y esa sobreprecaución básicamente significa que todo el tiempo le estás viendo lo malo a otras cosas. Todo el tiempo estás viendo cómo puede salir mal. Pensar en eso va a hacer que efectivamente te salga mal. Y finalmente la procrastinación. El último de los síntomas del miedo a la pobreza, la procrastinación. El hábito de dejar las cosas para después, el hábito de la inacción, el hábito de justamente no tomar esas actividades que sabes que tienes que estar haciendo para poder llegar al siguiente nivel de resultados en el área en la cual sea que te desempeñes. La procrastinación básicamente te paraliza. Y es algo general del miedo. El miedo a la pobreza te paraliza, no te deja actuar y no te permite llegar al siguiente nivel de resultados. Si uno no toma la decisión de acabar con el miedo a la pobreza y simplemente es indiferente a eso y piensa, pues si me tocó, me tocó, o quiere seguir permaneciendo inconsciente, o quiere seguir pensando que uno no lo tiene, y si uno no hace algo por acabar con este gran miedo a la pobreza, que justamente puede terminarlo dejando a uno como pobre, algunos de los castigos que vas a terminar pagando son los siguientes. Si permites que el miedo a la pobreza siga existiendo dentro de ti, eso va a paralizar tu razonamiento, va a destruir tu imaginación, va a aniquilar tu seguridad propia, tu autoestima, tu autoconcepto, va a disminuir tu entusiasmo y va a disminuir tu iniciativa por intentar nuevos proyectos, por intentar llegar a nuevos rangos, por intentar llegar a nuevas metas. Va además a aumentar esa procrastinación de la cual hablábamos. Cada vez se te va a hacer más fácil, ya no solo hacerlo difícil, sino también hacerlo sencillo, porque todo se va componiendo como un hábito y como haces una cosa, terminas haciendo todas las demás. Y finalmente el miedo a la pobreza te va a dirigir a la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de esperanza. Esa incertidumbre donde vive uno, donde parece que no hay luz al final del túnel, donde parece que hay no un camino al cual seguir, sino hay múltiples caminos, 10, 15, 20 caminos diferentes que cortan uno entre sí, y a uno le da miedo tomar la decisión de seguir uno por lo que pueda haber en los otros que uno no tomó la decisión de estar. Esa incertidumbre de no saber si avanzar hacia adelante, esa incertidumbre de no saber si estoy en el vehículo correcto, si tomé las decisiones correctas, esa incertidumbre de no saber en dónde me voy a encontrar el día de mañana, todo eso viene provocado por este miedo a la pobreza. Así que si tú quieres terminar con el miedo a la pobreza, definitivamente existe algo claro que tú tienes que hacer. Y esto igual lo menciona Napoleon Hill en su libro de Piense y hágase rico. Debes rehusarte a aceptar cualquier circunstancia que conduce a la pobreza. Analiza la pobreza, ve todos los síntomas que te acabo de platicar y rehúsate a aceptar cualquiera de las circunstancias que dirigen a la pobreza como algo que es parte de tu vida. Te dije, la riqueza y la pobreza son dos caminos totalmente contrarios. Uno es blanco, uno es negro. Uno es frío, otro es caliente. Son totalmente lo opuesto. Así que si tú permites que una o más de circunstancias de pobreza viva dentro de ti, eso jamás te va a permitir vivir en riqueza absoluta. A partir del día de hoy, tienes que demandar la riqueza, porque la riqueza ya existe dentro de ti. Ese poder creativo que tú tienes, esa facultad creativa que te permite que cualquier pensamiento que sostengas en tu cabeza
aplicado con fe, lo puedas convertir en su equivalente físico. Y si es dinero lo que existe en tu cabeza, si es riqueza lo que existe en tu cabeza, las cantidades de dinero las puedes sostener con tu mano. Pero a partir de ahora tienes que demandar esa riqueza, porque esa riqueza es tuya y es de nadie más. Vienes a este mundo y mereces vivir en abundancia. No llegaste solamente a este mundo para trabajar por los sueños de alguien más, para que la actividad a la cual te dedicas todos los días no te conecte emocionalmente, y para pagar las deudas y repetir lo mismo al día siguiente para seguir pagando deudas. La riqueza ya vive dentro de ti. Es posible diseñar y vivir una vida extraordinaria.